Ok, pues antes de entrarle al Hechos 4 del 1 al 22, pues vamos a hacer un breve repasito, ¿verdad? De lo que veníamos estudiando en el capítulo 3. ¿Qué pasó? Bueno, como la memoria es frágil, vamos a hacer un recorrido muy rápido. Todo partió acerca de la sanidad de este cojo de nacimiento. Entonces, después de Ujú. la sanidad, pues viene toda esta multitud y se va a sumar en esta escena, ¿no? Están asombrados por todo lo que pasó. Así que en medio de esa gran multitud, pues se da la oportunidad para que Pedro logre dirigir las miradas de todas las personas, no a ellos ni a su piedad, sino al Señor Jesús. Así que lo primero que va a hacer Pedro en su discurso es que confronta con claridad. Dice que Cristo, que fue rechazado y entregado a muerte, es el que resucitó, ¿verdad? Después de esa gran confrontación, creo que el discurso que él toma tiene tres hilos claves. Por un lado, habla de la responsabilidad humana. Ustedes lo crucificaron. Pero Dios habla también de la soberanía de Dios y los llama finalmente al arrepentimiento. Algo que también hace en ese discurso el apóstol es que nos explica toda la historia de Israel a través de Jesús. Entonces el pasaje termina con una invitación, y es una invitación abierta, de volver a Dios, de cambiar la manera en que han entendido y han hecho las cosas para alinearse con el Señor, ¿sí? Entonces, esto es el Por favor, a los resumen lentes. de este discurso del apóstol. Y con esto, pues podemos ya abordar el texto de hoy. Y no se refleja Y ahí. hola, hola, mi hermana, ¿cómo está? Mi hermana Lili. Dios me la bendiga. Bienvenida. Ahí se veía borrosa, pero volvió. Un gusto. Vamos a repasar también el reto de la semana, bueno, el estudio pasado, ¿sí? Habíamos hablado que hiciéramos una pausa en medio de nuestra cotidianidad y pensáramos en una situación concreta esta pregunta: ¿a quién estoy atribuyendo lo que está pasando aquí? ¿Sí? Esa era el reto de la clase anterior. ¿Quién hizo la tarea? ¿Cómo les fue con Mm. ese reto? Se está Estuvo conectando bueno, Jay. estuvo bueno. Hola Bien. Jay, Hola, bienvenida. Jamie, ¿en serio? Oh, gusto saludar a Jamie. No la veo, pero qué bien que está aquí. Qué hola, valiente. Felicitaciones. ¿Cómo están ustedes? muy bien, gracias a Dios, muy cansados, con mucho sueño, Ay, Consuelo. Mm, pero muy Ah, contentos, bueno, gracias a Dios. qué dicha. nos alegra un montón. Muchas gracias. Bueno, aquí, ¿quién empieza contándonos cómo le fue con este reto? ¿A quién le estoy atribuyendo lo que está pasando aquí? Ah, si quiere yo puedo compartir, ya que llegué tarde. Claro que sí, te escuchamos. Y creo, bueno, no es exactamente como el ejemplo que vimos en la última sesión, pero sí fue un ejemplo de atribuirle cosas a quien no correspondía. El año anterior tuve una situación de trabajo un poco difícil y me ceñí en que yo tenía que buscar otro trabajo y que tenía que irme, y en eso me di cuenta del embarazo. Entonces con mucha más razón yo decía, es que tengo que hacer algo, y apliqué, pero literalmente a todo puesto que yo veía aplicaba y claramente no se daba ninguna oportunidad, y yo me frustraba y decía, pero es que no sé qué es lo que qué es lo que no tengo, qué es lo que no están viendo de mi currículum, si sí cumplo con todos los requisitos de cada puesto que estoy aplicando. Hasta que un día ya me cansé tanto como de nadar contra corriente
Y bueno, para los que no saben, vivo aquí en una zona, tengo la dicha de vivir en una zona bastante boscosa. Entonces hubo un día que ya sí, demasiado obstinada, agarré la Biblia y me senté debajo de un árbol y nada más me puse a hablar con Dios. Y le dije, Señor, ya yo no sé qué más hacer, ya creo que hice todo lo que pude hacer y ya que sea lo que usted quiera. Pueda disfrutar de mi maternidad, pueda disfrutar de mi licencia de maternidad y cuando me toque volver, confío en que usted me va a ayudar a ver a qué vuelvo y a dónde, cómo vuelvo. Y en diciembre de este año que pasó, me llamó un mentor que tenía ahí en el trabajo y me dijo que él tenía una oportunidad de trabajo que podía abrir en Costa Rica y que me la quería dar a mí y que quería dejar todo listo para que cuando yo volviera de mi licencia de maternidad volviera a ese puesto, digamos. Entonces No. fue como, creo que fue donde el Señor me dijo ya, o sea, ocupaba que usted soltara para poder actuar yo. Entonces creo que estaba tomando yo atribuciones que no me correspondían y no estaba recurriendo a Dios, que era el primero que tuve que haber buscado desde el inicio. Muchas gracias, Y Jay. gracias a Dios, voy a volver de mi licencia de maternidad a otro puesto que ya no es el que me Wow, está felicidades. Qué bueno. Agradecemos mucho al Señor por lo que está haciendo. Ha Así sido muy es. bueno. Así es. Amén, amén. ¿Alguien más que nos quiera contar? Yo tuve una experiencia eh, con algunas personas, bueno, con una persona, y, y fue interesante pensar en esto, o sea, haciendo la tarea, pero realmente eso es lo que el Señor le enseña a uno a ubicarse, como dice Jamie, a rendirse, a pensar que Él es, que no soy yo. Esto es una muchacha que con la que he estado hablando acerca del Señor y ahí he tenido ya bastante tiempo. Es un poquillo difícil, ¿verdad? Como, bueno, ahí está en la lucha, está interesada, pero todavía estamos madurando. Ella tenía una amiga, muy amiga, hace ya como unos 3 años tuvieron un problema un poquito grande. Ellas trabajaban juntas y ya a raíz de eso ya no trabajaron más juntas y ella se independizó y bueno, y pasaron muchas cosas. Pero este principio de año muchas cosas cambian con la gente ahí afuera, no sé, de pronto se sienten como llamados a poner las cosas como mejor, esperando tener mayor paz y acercarse a Dios, y, ¿verdad? Entonces, esta señora que es la amiga de ella, la llama para disculparse. Ella le dice, pero no se disculpa, sino que dice que qué pena que tantas cosas sucedieron, pero que en realidad lo que ella quiere disculparse es por toda esa gente que habló tanto alrededor de la situación que pasaron. Y que entonces ella, eso es lo que la ha torturado y que por eso la llama, porque quiere arreglar su situación y estar en paz, porque está muy, bueno, tiene muchas problemáticas y cosas ahí. Entonces ella me cuenta, me dice, ay, fíjate, me llamó, pero fíjate que yo lo único que le pude decir, porque no me salía nada, es, bueno, está bien, y ya. Y dice, pero después de que cuelgo, yo tengo mucho que decir, pero la verdad es que yo lo que quiero es que ella se entere de qué fue lo que me hizo, cómo me dolió, cómo me hizo, ¿verdad? Y entonces yo dije, uy, sí, claro, aquí es como para decirle, mira, ¿verdad? Usando la psicología, y tener tranquilidad, vos sabes que ella ha pasado por muchas cosas dificilísimas, y está enferma y, ¿verdad? Podría irme por ahí. Pero como ya tenía un poquito de trabajo caminado con ella, entonces le dije que si recordaba cuál era el Padre Nuestro. Ella dijo, es que no, yo no la puedo perdonar tan fácilmente, porque en realidad ella merece saber, ¿verdad? Esto y aquello y cosas ahí, ¿verdad? Y entonces yo le pregunté, ¿y vos sí sabes el Padre Nuestro? Y me dice, sí, claro. ¿Cómo empieza? Porque si empezaba hablándole como desde la psicología, es probable que yo misma me enrede porque no conozco tanto, pero hay muchas cosas que uno puede como aplicar a eso. Pero dije, no,
es como el momento, ¿verdad? De que quién está a cargo toda esta cuestión que se está dando aquí, porque era como una oportunidad. Entonces me dio la oportunidad de hablarle que sí, que el Padre Nuestro se dirige a Dios y un poquito, entonces prestó mucha atención. Y al final, que ya casi estamos terminando el Padre Nuestro, le digo, y mira, y esta parte es muy interesante. Fíjate que Dios murió por todos nosotros, pero para perdón de nuestros pecados, como te he explicado, y esto, y tenemos una gran deuda, y me fui un poquito como por ahí, para contarle que ella estaba casi en la obligación de perdonar, más bien que si la otra la había llamado, ella estaba, ¿verdad? Y entonces abrió mucho los ojos y dijo, oh, sí, sí, voy a redactar la respuesta y te la paso para que me la revises. Entonces Wow. digo, cuando ella dice eso, digo, mira, sí, para evitar, ¿verdad?, seguir pecando, algo así. Entonces me pareció como interesante cómo uno puede irse por un montón de lados a la hora de hablarle a alguien del Señor, y verdad, y a veces las condiciones se prestan solo como para caminar por un camino, pero la verdad es que hay que saber quién está a cargo, quién permitió la situación. Por ejemplo, fue lo que yo pensé. Pasó todo eso, yo digo, Dios está como abriendo un espacio en este momento para hablar y confrontar algo como eso, y fue muy bueno. Entonces yo estoy muy agradecida porque pienso que muchas de las cosas que podemos decir son pura paja. Y, Sí. y en un momento, ¿verdad? Uno tal vez ¿verdad? Por congraciarse o porque, bueno, y se prestaron todas las cosas para hablar lo que pudo haber sido bueno, abriendo un espacio para seguir conversando. Qué Así lindo. es que estoy agradecida a Dios por eso. Mm, Dios está haciendo. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Alguien más que nos quiere contar su reto y su experiencia con el reto? Por cierto, se conectó Brandon y no lo saludamos, y Gaby, bienvenidos. Hola, Brandon. Hola, Gaby. Ah, es Bueno, Don, hoy, Don Mire Oli. que... No, 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 ¿verdad? claro. Los engañé más o menos. Ah, no era Brandon, Es que tuve problemas con mi teléfono y entonces Brando me prestó su tablet. Qué Eso bueno. es. Ajá, muy Sí, bien. sí. Bienvenido. Bueno, gracias. Buenas noches a todos y que el buen Dios les bendiga. Gracias. Amén. Amén. Igualmente, viejas. Bueno, si, si alguien más quiere comentar, ahora es un buen momento. Si no, pasamos directo al pasaje. Eh, yo quiero decir algo. Claro que sí, don Omar, te escuchamos. Tenemos, digamos, en este pequeño grupo hay un montón de cosas que nos hacen diferentes el uno del otro, ¿verdad? Unos no tenemos hijos, otros sí tenemos hijos, o algunos son padres jóvenes, otros son padres viejos, llaman bien abuelos. ¿Verdad? Y hay tantas cosas que pasan por la mente de uno. Que hay veces que uno se frustra de ver que quisiera hacer más. No sé cómo decirlo, porque el que hace es el Señor. Pero Dios, Dios, como decía Ley, no que lo que uno diga es paja. Pero hay veces que uno quiere decir tanto que termina hablando más de la cuenta y no necesariamente lo correcto, ¿verdad? Pero en el caso de uno como papá, que es el tema como una especie de respuesta a quien estoy atribuyendo lo que está pasando aquí. Uno quisiera a los hijos que se han alejado un poco, ¿verdad? Verlos ahí, metidos de cabeza, y uno les dice y les habla, les propone, les recuerda, les rearguye, les tira semillitas con asomo de pedrada, ah, cosas así por el estilo, ¿verdad? Y yo he aprendido de alguna forma que Dios tiene su tiempo porque uno desespera. Bueno, Omar Mora, ¿verdad? Lo digo por mí. Eventualmente uno desespera porque uno deseara y uno sabe que hay las cosas que están pasando en la vida de cada persona lo hace muy cada persona. O sea, yo no puedo pretender vivir la vida de mi hijo. Mi hijo tiene su vida y tiene una relación con Dios a su manera, aunque uno quisiera que la mejorara.
que lo que mencionaba Leida, de que uno está deseando que la persona que te escucha entienda, se rinda, se regenere, pero eventualmente pasa mucho tiempo y uno no ve como el fruto. Pero tal vez perdemos de vista y uno cuando uno empieza a hacer fuerzas humanas, perdemos de vista de que la obra de Dios sigue estando ahí, al ritmo de Dios. Puede ser que el plan para que un hijo entienda y se termine de convertir al Señor, en el Señor tarde 3 años y uno quisiera que tardara 3 días nada más, ¿verdad? En ese sentido uno tiene que comprender que todo opera en razón de la soberanía del Señor, no del esfuerzo humano. Creerle al Señor. Bueno, sí, es creerle que Dios se sigue haciendo. Lo digo porque uno como creyente, en lo personal, eventualmente uno se frustra de ver que pasa el tiempo. Uno está ahí tratando de dar testimonio lo mejor posible, ¿verdad? Y eventualmente uno ve como que las personas siguen arrastrando el lastre de su vida en mucho mundana, en algún grado cristiana, pero el Señor sigue siendo el Señor en ese sentido. Sí, a veces hemos querido ser ayudantes de Dios, ¿verdad? Y hasta planeándole los mejores escenarios. Señor, si tú hicieras esto y esto otro. Pero sí, creo que esta sección anterior nos recuerda que el Señor no ocupa asistentes, ocupa siervos. Ujú. Amén. Es cierto. Entonces, sin más ni más, vamos a aprovechar este ratito para les voy a contar el pasaje, ¿sí? Tenemos 7 secciones, entonces ocupamos la participación de cada uno para llenar estas secciones. La primera es del capítulo 4, los primeros 4 versículos, que nos plantea el escenario. Después vamos a ver la introducción de los personajes desde los versículos 5 al 7. Después vamos a hablar de la defensa del argumento del apóstol, de los versículos 8 al 13. Después vamos a ver la reacción de ese grupo de poder de los versículos 13 al 14. Y en los versículos 15 al 18 vamos a hablar de la estrategia del silencio. Y en los versículos 19 y 20, esta respuesta decisiva. Y finalmente del 21 al 22 vamos a ver cómo termina la conversación, ¿sí? Entonces son 7 secciones y me encantaría que ustedes escogieran cuál toman para desarrollar. Creo que hoy vamos a tener que tomar como 2 cada uno. Pero ustedes me dicen, ¿a quién le damos la 1? Los primeros 4 versículos. Aleida. Aleida, muchas gracias. Aleida. ¿A quién apuntamos con el 2? La sección 2, que sería del versículo 5 al 7. Yo quiero el 4 el 4 del 8 al 2. Bueno, De, yo esa, el poder se reúne. ok. Voy a poner a Don Omar. Del 8 al 12 voy a poner a mi hermana Lili. Y ahora tenemos del 13 al 14. Del 5 al 7, ya está. Sí, del 5 al 7 tengo a Don Omar. Ok. Ajá. Pues tengo a Leida, Don Omar, Del 13 al Lili. 14. Ujú. 13 y 14. Lo puedo hacer yo, Maynita. ¿Cómo? Lo puedo hacer yo, May. Ah, claro, claro. Listo. Em, entonces ya tenemos 4, nos faltan 3. Sí. Ok, yo sí voy a tomar la estrategia del silencio, que es del 15 al 18. Vamos a ver cómo nos va. Nos faltan 2. Ok, voy con la respuesta. Dice decisiva, es que casi no puedo verlo. Ay, muchas gracias, don Jorge. Eso, mujer. Del 19 al 20. Nos queda uno Ok. nada más.
¿Cuántos estamos? Bueno, puedo yo. Yo Vamos sí, a, yo sí. vamos a hacer trampa, voy a hacerlo yo. Pero si se une el Uber de Marco, pues lo metemos ahí. Ok. Pues la mecánica es bien fácil, ¿no? Nada más vamos, el encargado va a leer, hace su comentario y después podemos ir metiendo la cuchara todos a ver cómo vamos abordando el pasaje, ¿sí? Entonces empezamos con del 1 al 4. No sé si se ve bien, mi hermana Ajá. Leida. ¿Sí se lee? Ujú. Sí, sí, sale muy bien. Ok. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, eran unos 5,000. Mm. ¿Qué le llama la atención, mi hermana Leida? En la primera parte, como Pedro está hablándole a la gente, ya lo sabíamos en el anterior, ¿verdad? ¿Qué cosas les estaba diciendo? Pero cuando se presentan los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, o sea, se volvieron a juntar mucha gente ahí. Faltan ahí, además, bueno, los saduceos son los que no creen en la resurrección, ¿verdad? Entonces, este grupo de gente estaba en contra de lo que ellos estaban haciendo, que era, pues, enseñando a la gente, como dice allí, la resurrección de Jesucristo. Entonces, eso me parece también que es, creo que ya lo vienen diciendo, allí estamos como reafirmando qué es lo que estaban enseñando, proclamando la resurrección. Después dice que, vamos a ver, claro, sí, se había hecho evidente el caso de Jesús, ya todos sabían, porque Pedro ya había hablado al respecto. Luego prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Entonces me confundí allí porque no sé cuál cárcel es, si es la cárcel, si es que ¿cómo se llama? Estos tienen una cárcel especial o es a la cárcel del gobierno. Ahora nos contás tal vez. Y los tuvieron hasta el día siguiente. Y muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos, contando a los hombres, eran 5,000. Eso es como sorprendentísimo. O 5,000 hombres. Digamos que cada uno viniera con su esposa y sus hijos, digamos, mínimo son 10,000 personas. Y eso, ¿verdad? En nuestros tiempos es un montón de gente y en aquel era muchísima gente. Era un gentío, era un evento realmente grande. Uh-huh. Mi hermana Leida, ¿cómo siente usted que fue la reacción emocional de las autoridades? ¿Cómo se los imagina usted? Ajá. Bueno, allí dice que estaban muy disgustados, ¿verdad? Todas las autoridades estaban disgustados por la enseñanza de la resurrección, pero me parece que además de disgustados estaban muy enojados, los prendieron y los llevaron y los encarcelaron, o sea, un disgusto que pasa, yo creo que es que hay otras versiones que no dicen disgustados, sino muy enojados. Entonces sí, yo creo que estaban, no solo eso, sino que también seguían como asombrados, o sea, ya sabían que había un milagro, ya sabían que la gente estaba respondiendo a esto y sabían también quién había muerto, y, ¿verdad? Entonces creo que están como tal vez confundidos, además de disgustados y enojados. Mi hermana Leida, ¿y por qué usted cree que estaban tan enojadísimos?
Ajá, porque la gente está escuchando, prestando oído a lo que están hablando Pedro y Juan. Y yo creo que están tan enojados porque están yendo en contra de todo lo que ellos trataban de detener cuando mataron a Jesús. Ellos estaban esperando que a la muerte de Jesús probablemente pues todo terminaría. Y más cuando acallaron a los hombres, a los soldados que vieron la resurrección y esto. Entonces creo que estaban muy frustrados y esa es parte de las cosas que estaban ocurriendo allí en este versículo. ¿Qué estaban perdiendo ellos con esta proclamación? Poder. Poder. Ajá. Eso sí. Menos poder. Exacto. Y credibilidad también. ¿Verdad? Sí. Porque cómo seguían estos hablando delante de tantísima gente. Ajá, que los escucharon. Y que creyeron. O sea, eso está. O sea, realmente el milagro desató un ciclón allí. Es como, ¿verdad? Es muy evidente que pasó algo muy grandioso. Y la respuesta de la gente también es, ¿verdad? Es grande, que impresionante, digo. Ajá. Y mi hermana, ahora sí que ando preguntando, ¿por qué tú crees que dice que los metieron a la cárcel porque ya era el anochecer? No tenían tiempo probablemente de hacer algo más, porque no entiendo cómo funcionan esas cárceles. Tal vez realmente si conociera que esa cárcel es de parte del templo, que no creo, pero podría, ¿verdad? Los meten a la cárcel, pero lo que tienen es a ver quién era el que venía con el capitán de la guardia. Pero la guardia es la guardia del templo, entonces no sé si tienen el poder como, ¿verdad? En algún lado. Entonces los metieron a la cárcel para callarlos, pero ya la gente había creído, ya estaba como terminando el evento, digo, para silenciarlos y obviamente para amedrentar al resto. Sí, algo muy importante es que los juicios solamente se hacen de día, ¿verdad? Eso era muy importante, se ocupaba la luz del sol para ver a la multitud y que también los ancianos del pueblo pudieran opinar de lo que pasaba. Entonces, como era de noche, no podía haber un juicio allí, ¿sí? Tenían que esperar hasta el día siguiente. Y como yo sí estaba diciéndome aquí, la única forma de silenciarlos y que no hicieran bochinche era meterlos a la cárcel, ¿sí? Así pasó con Jesús, ¿verdad? También lo llevaron a oculto y era por la noche, pero ellos no lo podían juzgar hasta el día siguiente. Sin embargo, bueno, lo tomaron preso y era por eso, porque no hay juicios en medio de la noche. Sí, y es muy importante de un solo comentario ahí, es que en griego acá tenemos el término eisteresin, que significa custodia nada más, ¿ok? Entonces no está especificando un lugar físico, pero por el contexto de la escena, ¿sí? Es bastante probable de que sí los metieran en el recinto de la cárcel del templo. Entonces no era una prisión romana común, sino que era una prisión muy específica dentro del templo. Ese. ¿Se puede hacer preguntas? Sí, claro. Se puede hacer preguntas. Si alguien quiere comentar algo en cualquier momento, no hay problema. Don Marco, bienvenido. Un gusto. ¿Por qué menciona a los saduceos específicamente? Y no menciona a los fariseos, no sé, de seguro que estaban los fariseos ahí, pero ¿por qué los saduceos? Porque en este momento los saduceos son los que corresponden a la élite religiosa, son los que llevan la administración del templo, sí. Entonces era el grupo religioso mayoritario. El tema también por cual lo menciona Lucas es por todo
por todo, ¿cómo se llama? La controversia de que el sermón era de la resurrección. Justamente eso te iba a preguntar, o sea, si era evidente que Jesús había resucitado, había evidencia Ujú. de testigos que Jesús había resucitado, ¿por qué se molestaron tanto? Porque tenían que reconocer que era el Hijo de Dios. Por un lado era reconocer al Hijo de Dios, pero por otro lado reconocer que se habían equivocado porque ellos no creen en la resurrección de los muertos. Ah, Entonces por eso es que Jesús es especialmente peligroso para los saduceos, porque Ujú. es un tipo peligroso porque les rompe todo el esquema teológico que tienen, ¿sí? ujú. Entonces si Jesucristo es Dios y resucitó, el fundamento de su fe hay que cambiarlo, ¿no? Entonces era más fácil silenciarlos a ellos que cambiar de opinión. Sí, Obviamente, sí. era Inclusive, un gran inclusive, conflicto. ministro, una de las cosas que dice que se había hecho evidente en el caso de Jesús, la resurrección. Ujú, sí. Por eso es que estaban tan enojados. Que sean Yo creo que aparte de enojo, ellos tenían que tener una dosis de temor, porque estaban viendo a un pueblo que 3 años y un tiempo antes, ¿verdad? Antes de Jesús, un pueblo que había cambiado, que ya habían grupos que estaban cuestionando las tradiciones impuestas por el grupo del Sanedrín y todo. Entonces ellos, creo yo que había una dosis de temor de ver que estaba perdiendo el control por Esa la palabra es venganza. clave. Don Omar acaba de pegarle al claro. premio gordo. Y ya sé por qué mi mamá dijo que quería que yo fuera doctor, no de qué letra. ¿Verdad? Y yo me imagino que esta gente, por eso que estaban no tanto indignados, sino atemorizados, de Ujú. ver que un par de tipos, hablando de Jesús, estaban provocando reacciones tan fuertes a nivel porque 5.000 Correcto. hombres, Ah, sí. más las mujeres que pudieran haber estado ahí, y muchachos, ¿verdad? Y pudieron haber sumado mucho más que eso. Exacto. Y ellos estaban viendo cómo el control se les estaba yendo de las manos, un control religioso que les permitía a ellos ese estatus de vida que tenían. Ujú. Y que al surgir la verdad de boca de Jesucristo o de sus apóstoles, de un montón de cosas estaban siendo cuestionadas. Y porque los ojos se habían abierto de mucha gente. Ujú, ujú. Ahora, como buenos religiosos de su época, tenían un plan de seguro. Eso no iban a perder todo de un solo golpe, ¿no? ¿Se imaginan? Yo pienso que sí tenían algún plan B. Vamos a ver la sección que sigue, a ver qué pasa, porque ya vimos que la primera cena nos plantea que hay un problema grande aquí. Hay un problema grande. Uno, se dice Hay que una revolú. se dice que Jesús resucitó. Hay un milagro en pleno templo. Hay 5.000 personas y hay dos personas especiales hablando de la resurrección de Jesús. Así que vamos a ver qué pasa con el siguiente. Seamos. Sí, no, iba a mencionar que cómo reaccionamos en general, yo creo que los seres humanos cuando estamos sumamente molestos, reaccionamos de esa manera, o sea, más que el diálogo, más que cualquier cosa, es como la represión hacia el otro, que Ujú. piensa distinto a mí, bueno, eso estaba pensando. Buen Solo eso. comentario. Bueno, yo inclusive pensé que exactamente los sacerdotes católicos, eso es lo que les pasa cuando ven que la gente se va para las iglesias cristianas, ¿verdad? Es algo semejante, digo yo. Sí. Vamos a ver entonces qué nos trae Don Omar para que nos siga contando cómo va la historia del capítulo 4 versículos 5 al 7. Mi hermana Aida, muchísimas gracias. Vamos entonces. Leo, Vamos. Leo. Sí, Bueno, ahí está. vamos a ver si se lee bien. Ok, dice. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote.
hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Preguntaron. ¿Qué le llama la atención, don Omar? Oiga, ellos tenían que valorar la importancia de lo que estaban oyendo estos dos tipos, llámese Pedrito y Juan, como para hacer la convocatoria que hicieron, ¿verdad? Porque llegaron los gobernantes de la ciudad, los ancianos, los maestros de la ley y el sumo sacerdote con toda su familia, Caifás, Juan, Alejandro, que yo no sé quiénes son, pero deja ver que, o dice aquí que son familia del sacerdote Anás, Ujú. ¿verdad? Anás, Caifás. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlo. Y la pregunta yo pienso que es majadera, porque ellos sabían en el nombre de quién estaban hablando. Lo único es que seguro para embaucarlos, querían oírlo de boca de ellos como para acusarlos. Ujú. ¿Verdad? Falsa doctrina o lo que fuera. ¿Con qué poder en el nombre de quién hicieron ustedes esto? Pero a mí lo que me asombra es ver la convocatoria que se hizo por simplemente dos personas que estaban predicando. Y la Tanto, amenaza que deja ver qué significaba para ellos ajá, la enseñanza que estaban dando. ajá, ajá. Porque de ahí movían, Jesús movió en los 3 años y algo de ministerio, movió masas de gente, provocó muchas cosas en mucha gente. Mm, Don Omar, tengo tantas preguntas que hacerle porque de verdad que estoy muy interesado en conocer su posición, pero ¿cómo se imagina usted el ambiente de esa reunión? Tenso. Yo me imagino que tenía que haber tensión porque, Ajá. digo yo, no sé si Nicodemo estaba ahí, no sé, pero yo me imagino que si estuviera Nicodemo, wow, o el que lo enterró, ¿cómo se llamaba? El que pesó la tumba. Bueno, ese. Yo me imagino que toda esta gente estaba muy tensos de pensar que se estaban enfrentando a la verdad. Yo pienso en Nicodemo. Si era que estuviese, si estaba entre ese grupo, no, no sé, no lo menciona, pero Nicodemo sabía que ellos estaban enfrentándose a la verdad en boca de Pedro y Juan. Ujú. Pero ¿Y ahí qué también. efecto tiene para ti leer los títulos y los nombres y los cargos de esta gente? ¿Qué efecto? ¿Qué te digo? Los sacerdotes. Ujú. Porque Dice un dicho que el coyote solo en manada huya, Sí, ¿no? ¿verdad? Y yo creo que esos se acuerparon unos a otros en razón y para no decir que voy a enfrentar a Anás, un ejemplo, como sumo sacerdote, para no enfrentarlo solo, y que se tomen decisiones a nivel de una sola cabeza, sino que lo que se decidiera y para con ellos fuera fruto del consenso de varios y no de solamente uno. por Ujú. eso se reunieron los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Sí, sí. Ujú. Además, yo no estoy claro de quiénes son los gobernantes, si se refiere a algún séquito romano o algún gobernante judío, no, tal vez hay peco de ignorante. No, no te preocupes, vamos a hablar de esto. Gobernantes, ancianos y maestros de la ley son los que componían lo que se llamaba como el Sanedrín. El El Sanedrín, Sanedrín ok. era la máxima autoridad judía. Entonces está diciendo que está reunida la máxima autoridad judía en Jerusalén. Entonces, O sea, los altos. no hay nada más alto. No había nada más alto. Ahora, que se mencione a Anás, a Caifás y a Juan y Alejandro, no es un detalle menor. ¿Qué sabemos de todos? Bueno, hay que saber, Caifás, para mí, el que ajá, era el líder del Sanedrín. en función. Sí, En ese momento de este texto, Caifás era nada menos y nada más que el sumo sacerdote en función. pero fue quien instó a que mataran a Jesús. Y tenemos a Anás. Anás fue el máximo sumo sacerdote y el más influyente de todos. Entonces, Y Juan y tenemos, Alejandro, tenemos el actual y el reciente. el antiguo, Ahora,
¿qué sabremos de Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote? Mm. Da la impresión, por la composición del texto, que lo único que sabemos de Juan y Alejandro es que son familia, nada menos y nada más que del sumo sacerdote. Entonces, lo que está haciendo Lucas acá es diciendo, poniéndole rostros al poder, ¿verdad? No es un montón de gente allá lejana, sino que aquí tenemos a Anás, a Caifás y a estos Juan, Alejandro y los otros miembros. Aquí tenemos a los responsables directos de la muerte de Jesús, ¿sí? Entonces, conectémoslo con el discurso. Pedro acaba de decir, al que ustedes mataron, y aquí en el capítulo siguiente aparecen todos ellos. Claro, pues una acusación directa. Ajá, Ay, ajá, aquí están. ¿Cómo? ¿Que quién? ¿cómo no iban a estar enojados? Exacto. Eran denunciados públicamente, por así decirlo. Ujú, ujú. Ahora sí tenemos un gran conflicto, ¿va? Ujú. ¿Alguien más con algún comentario, duda, pregunta de este pasaje? Bueno, Perdón, May, perdón, es que no pude levantar la mano virtual. Buenas noches, buenas jóvenes. noches. Llegué tarde porque andaba haciendo Uber hoy. Cuando toca, toca, no se preocupe. Sí, usted sabe que en este pedacito, el de 5 a 7, por ninguna parte están negando el milagro. Solo cuestionan la autoridad. Exactamente. Sí, pero ¿quién es? ¿Con qué poder? ¿En nombre de quién? ¿Hicieron ustedes esto? La Ese es mi comentario, mi estimadísimo. No, y al callo, como decimos aquí. Exacto, no era posible negar la resurrección en este punto. O sea, tampoco son torpes, en el sentido de que negar algo que 5.000 personas acaban de decir que sí pasó y que hay evidencia y que hay testimonios, era un gran problema político. Ujú. Claro. Y no era una pregunta irónica en el sentido de para ellos responder, bueno, nosotros estamos aquí en el nombre de Dios. ¿En qué nombre están ustedes? A ver, díganme. Exacto. Era una ironía, no sé cómo yo lo veo así, pero Cuando se acaba el argumento empieza el ataque personal. sí, Aquí está. están yendo al hueso. ¿Verdad? ¿Ustedes qué se creen, básicamente? Ujú. Cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta que en muchas ocasiones, cuando estaba Jesús predicando, muchos de esos fariseos y saduceos estuvieron presentes. Conocieron que Juan y Pedro eran discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo pienso que este tema de preguntarles con qué poder o en el nombre de quién es simplemente para provocar que ellos lo digan. Me refiero a Pedro y Juan, y no que nazca de Anás o Caifás, o reconocerlo más bien Anás y Caifás, sino que lo oigan de Pedro y Juan para no solamente refutarlo, sino para acusarlo. Sí, es una trampa. O sea, estamos hablando que esta gente es experta en manipulación y extorsión. Ujú. Es un tema interesante. Sí. Mi hermana Lili, ¿qué tal si nos ayuda con la siguiente? Nos Ok. comemos las uñas a ver qué pasó con esto. A ver qué ¿Cómo se resuelve? continúa. Y cómo responderíamos nosotros también, ¿no? Ok. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Told me. O sea, es la respuesta que dan Pedro y Juan a los sacerdotes, ¿verdad? Ujú.
Mi hermana Lili, ¿cómo usted percibe la respuesta de Pedro? ¿Está a la defensiva? ¿Está seguro? ¿Está valiente? Bueno, ¿Cómo lo? él está seguro Ajá, por ese poder que el Espíritu Santo le ha dado. sí, Solo en él podemos tener esa valentía, porque si no fuera así, no hubiera podido responderles en sí. ninguna forma. Y voy a meter un poquito la cuchara. Ujú, Tocó la frase clave, lleno del Espíritu Santo. Lucas va a mostrarnos muchísimo esta frase alrededor del libro, lleno del ujú, Espíritu Santo, pero siempre que aparece esta frase es porque hay oposición y persecución y peligro de muerte. Estas son ujú. las características, persecución, adversidad y peligro de muerte. Y ahí en medio de eso hay llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Para responder con valentía. Em, es interesante, ¿no? Cómo hoy tratamos la llenura del Espíritu Santo. Em, Es como en el capítulo 2 de Hechos, que cuando el Espíritu Santo fue lleno la gente y que empezaron a hablar en otras lenguas. ujú, sí, sí, sí. Y Es parte de eso. mi hermana Lili, ¿qué parte del mensaje a usted le parece que es muy confrontador? Lo que ellos lo confrontaron es que, bueno, en parte me parece que ellos lo que querían es ver que a Jesucristo, que Mm, no lo habían valorado, no habían valorado que Jesucristo dio su vida por cada uno de ellos y de nosotros, ¿verdad? Por supuesto. sí, me llama mucho la atención, crucificado por ustedes. Ajá, es. Y fue resucitado por Dios. Todavía ahí les recarga eso, ¿ah? Que fue resucitado por Dios, no por nadie más. La piedra que desecharon ustedes. Ajá. Otra Y, vez. Para mí esa palabra es clave, ustedes, porque en el Salmo 118, 22 no aparece. Exacto. Ahí Pedro está haciendo una acusación directa. ujú. Aquí hay un énfasis añadido, ¿verdad? Ujú. Sí. En la piedra que desecharon ustedes, los constructores. Ajá. Exacto. O sea, los que deberían construir Ajá, los que deberían. Ujú. Rechazaron esa piedra, la que es el rechazaron. Señor, ¿verdad? Y Ah, sobre todo que rechazaron el hecho de que a través de Él somos salvos ujú, y que solo en el nombre de Él no hay otro nombre bajo el cielo, dice ahí, ujú. dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, que es Jesucristo, ¿verdad? Es muy interesante. Bueno, yo Mm. sí este año tiene que hacer el examen de nacionalización, así que tiene que aprender esta frase, ¿no? Cuando algo así parece, decimos, tome chichi. Sí, así es, cierto, porque de verdad que ahí ellos empezaron a decirles, bueno, no hay otro nombre, No hay otro. no hay a donde tenemos salvación, sino solamente en Él, en Jesucristo. Ujú. Ujú. ¿Quieres comentar algo? No, bueno, la pregunta que tenía es que él cita la escritura ahí, ese pasaje, la piedra que desecharon ustedes, ¿a quién, en qué El, no sale? el Salmo 2. Ah, ya. Pero algo importante que Don Omar decía es que añade el ustedes, Ujú. un enfático, ¿no? Sí. Mm, ujú. Muchas gracias, mi hermana Lili. ¿Alguien tiene algún otro comentario, duda, pregunta, observación de esta sección? Yo pienso que quién sabe qué sentían Pedro y Juan en ese momento, porque en ningún momento antes, salvo cuando Jesús fue puesto ante Pilato y ante Herodes y toda la gente, pero a ellos como discípulos, ¿qué se iban a imaginar que algún día iban a estar al frente del Sanedrín y el sumo sacerdote confrontándolos? Exacto. Yo, ¿qué sentirían ellos dos de ahí por dentro? De verse ahí, Ujú. confrontando a la fuente de toda la doctrina judía. Pero también tuvieron un testigo, que era el inválido, que Sí, fue sanado. ese fue un gran
un gran anzuelo, ¿no? Ujú. Algunos judíos no conocían ni veían en presente a los ancianos, ¿no? Entonces verlos todos juntos para un cuestionamiento así era, como dice don Omar, muy tenso. Sí. Así es. No, y lo otro es de lo potente que es, mediante el cual podemos ser salvos. Es solo a través de Jesús. Yo Ujú, estaba poniendo ese énfasis, no es a través de todos los ritos, todas las cosas que ellos ponían sobre la gente, ¿cierto? Los judíos o los la ley. ancianos, ¿cierto? La ley, sino que el énfasis del evangelio, o sea, de que solo a través de Jesús nosotros podemos ser salvos. Mm, Solo mediante a través de Él no podemos conseguir esta salvación a través o por otro camino. ujú, Entonces, como la esencia del Evangelio. Sí. No por sacrificios que ellos hacían. Exacto. ya, La salvación viene mediante Jesús nomás. Ese regalo. En el nombre de Jesús, ¿verdad? sí, Ujú. muy Que bien. eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, el nombre de Jesús, ¿verdad? Ellos establecieron ahí que es solo en el nombre de Jesús, no Porque hay ninguna otra cosa. acaban de decir, bueno, ¿y en qué nombre es que ustedes hacen estas cosas, Ajá, verdad? Entonces la respuesta es directa, muy, muy ujú, directa. ujú. El poderoso nombre de Jesús. Era un nombre, el poderoso. Sí, Es el único que tiene el poder para poder levantarnos y darnos esa valentía, como decía al principio Pedro, ¿verdad? Que estaba lleno del Espíritu Santo, por eso él mm, pudo hablar. Si no, yo creo ya, que se hubiera llenado de miedo más Pedro, que era tan temeroso. sí, ¿verdad? Creo que Lucas hace a propósito esto, ¿no? De Ujú. señalar el papel del Espíritu Santo y su llenura para con Pedro. Ahí, ujú. Muchas gracias, hermana Lili, por enseñarnos tantos detalles de este texto, pero estamos como en medio de una mesa de ping-pong, ¿no? Ahora Exacto. Pedro acaba de poner la pelota en el lado de la cancha de ellos, entonces vamos a ver qué pasa. Jay nos va a contar cuál es la reacción de esta gente, ¿verdad? Ujú. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenía nada que alegar. Ajá. Ahí está el testigo. Jay, ¿qué te parece esta reacción del consejo? La verdad sí me sorprende, esperaba como que siguieran ahí peleando, principalmente por eso, al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, pudieron haberlo más bien agarrado como para aprovecharse de eso. Ujú, Sin embargo, sí, creo que al tener la evidencia ahí, el hombre sanado, no, no había mucho que pudieran hacer. ujú. Sí, Y pues más ahí bien, estaba la evidencia, ajá, ¿no? Y exacto, lo reconocieron. eh, Sí. y más se, se asombraron de ver que eso, que gente sin estudios ni preparación, y los habían dejado callados. Ujú, ujú, ujú. ¿Y qué emociones te imaginas en la sala en ese momento? Y creo que eso, tal vez como el temor de estar perdiendo el control y, y, y de ver que evidentemente ellos tenían razón, digamos que estar como es esa sensación de decir, o sea, sí estamos perdiendo y estamos equivocados, además, o sea, Ujú, no es solo el hecho de que ellos tienen un buen argumento, sino que nosotros o sea, estamos en lo incorrecto, pues, mm. o enfocándonos en cosas menos importantes. Y algo que me llama la atención es que reconocen ellos. Que habían estado con Jesús. Wow. Sí. Ellos sabían en el nombre de quién estaban hablando. Ujú. Majadero.
Yo creo que ahí hay una paralía clave, que es sin estudios ni preparación. Exacto. Entonces, sí, posiblemente era eso, ¿verdad? Estar como cayendo en cuenta de que ellos con todo su estudio, su ritual, sus creencias y demás, eh, sí, sus argumentos estaban siendo debatidos por gente sin estudio ni preparación, que había estado con Jesús, entonces posiblemente también estaban cayendo en cuenta del error que habían cometido matando a Jesús. Sí, sí, El orgullo también, po, Sí, de ver que ellos, como decía Jay, o sea, con todo lo que eran, todo pomposos, todo ellos estaban acá arriba. Entonces ese orgullo de ver a la gente hacia abajo, o sea, asombrados, claro, porque qué persona sin estudio, preparación, viene y dar un argumento tan que los dejaron callados, yo así me lo imagino, como ya desesperado, porque el que cuando se le acaba el argumento, eso es lo que hace, atacan y no tienen más argumentos pero de ver hacia abajo, o sea, y veo el orgullo y la soberbia de parte de ellos, em, aún reconociendo justamente que habían estado con Jesús, pero sí, de ver a la gente hacia sí, como Se sintieron menos que humillados, ellos. Ujú, sí. se sintieron humillados en ese momento. sí. Y también es que en el segundo templo, algo muy importante es que no era tan importante qué se dice, sino quién lo dice. Porque estos debates teológicos tenías que venir de una formación rabínica. Tienes que ser parte de la familia del sacerdote para poder hablar con esta propiedad, ¿verdad? Ya. Pero aquí se rompe totalmente eso. Y algo que me llama mucho la atención es que se traduce la palabra osadía con un buen significado. O sea, es con valentía en acción, ¿sí? Entonces ellos reconocen que, wow, esta gente, como hablan, no corresponde a su situación socioeconómica, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Y sobre todo que presentaron a la persona que había sanado al Señor, ¿verdad? Ujú. Ahí. Es que, dice, "Ay, sí, eso es parte del fruto, ¿verdad? De Jay, todo. ¿y qué dice el hombre que fue sanado? ¿qué dice el hombre? ¿Qué dice el hombre que fue sanado? Si estaba ahí presente, no sé. Estaba callado. Estaba en Parado. evidencia. No tuvo que decir nada, ¿va? No, Tuvo que era tan decir nada evidente. porque el pueblo sabía que él era inválido. Exacto, sí, estaba Él- hasta parado, yo creo, ahí. Lo tuvieron que llevar alzado ahí a la hermosa, si no, no llegaba. Ujú. Era evidentemente, no podían. Y más ¿Cómo? que tan evidente porque él pasaba ahí, sentado, Claro, ¿verdad? Que tenía que estar, y sus ropajes, ¿verdad? Como decía la escritura, que Ujú. eran todas andrajosas de ahí. Y ver a aquel hombre de pie y con los hermanos Juan y Pedro, ven, Sí, podemos entrar aquí en un debate de argumentos, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con el cuerpo presente? la evidencia presente. Ok, empecemos un debate, pero ¿qué hacemos con él? ¿Verdad? Ese, es un- ese era un tema. Ujú. Y no había nada que alegar. En, ¿sí? en la Reina Valera, ese versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, era parte, eran tres, no eran dos los que estaban dando testimonio allí, él aunque no hablara, estaba en pie con ellos, eso es como, Que no podían bueno, decir nada en contra. pero me da la impresión de que no la lucharon tanto, estaban como apocados, ¿no es cierto? Como que, bueno, no sé, bueno, ahorita lo que sigue, pero rapidito dice, no tenía nada que decir, dice Lucas, o sea, rápidamente como que se dieron por vencidos porque las evidencias eran muchas, sin embargo, esa gente tan diestra pudo haber enredado la cosa, pudo haber, ¿verdad? O ejercido alguna otra presión, bueno, como la que viene a continuación, pero de verdad estaban acongojados, creo.
Sí, y otra de las cosas también es el factor de la multitud, ¿verdad? Pero ya Claro, pasó un ajá. día, o sea, ya pasó la noche, ahora es de día, y esa multitud está ahí también. Entonces, no pueden quedar mal Ah, delante de la no, ok. gente, ¿verdad? Hay presión. Eso es Hay- importante, sí. Ujú. Es que Mm, imagínate que se les está tambaleando ahí al frente de ellos todo el fundamento de la ley, la tradición, los rituales en el templo, Ujú. Ujú. el hecho de que apelan a que hay un Dios que salva manifestado en un hombre. Bueno, ¿qué colocho deberían de tener esa gente? Yo me imagino, ¿verdad? No, no, no. Yo me pongo a pensar y realmente esos pobres defensores de la ley tenían que tener mucho enredo en su cabeza de oír a dos total, o sea, sin letra, Sin letra hablando como letrados. y sin Es, formación rabínica. es. Ningunos, ningunos pobres, Omar. No, Esos, no, yo sé que no. Bueno, esos son los mismos que han matado a Jesús. Ahí venían. En Y el- así. eh, Ah, eh, eran dignos de levantarse. claro, ese es el otro tema, la contraacusación, ¿no? Ustedes lo mataron, o sea, no, no lo ocultó, ¿verdad? No lo ocultó para nada. Es un De tema. sí, botaron la piedra angular que ustedes mismos. Ok, pues entonces ahora veamos, después de este silencio incómodo, de qué van a hacer, ¿verdad? Del 15 al 18. Yo se nos va a contar. Ah, ok. ¿Lo leo de acá? Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y le ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Wow. ¿Qué te llama la atención? Lo Primero, que da risa ese pasaje. sí, yo veo acá todo cómo trabaja el enemigo, o sea, cómo trabaja el diablo, cómo trabaja de forma tan manipuladora, silenciosa. em, no aguantaron, o sea, primero los mandaron a retirar, ya, el peligro lo sacaron, porque para ello dijeron, bueno, estos son un peligro, saquémoslos. Eminente. Sí. Entre ellos empezaron a hablar, ¿qué vamos a hacer? Porque estaban desesperados, yo me lo imagino así, estaban tan desesperados que ya no tenían ni siquiera argumento ni nada, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya no hay más argumento, lo que hacen las personas que se sienten tal vez expuestas o no sé, confrontadas, esa es la palabra, eh, Frustrada. sí, eh, crean planes sucios, ¿cierto? Y lo hacen en silencio, lo hacen de esa manera. Entonces, al retirarlo es como lo estoy viendo. Al retirarlo es como, ya, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos? O sea, ellos sí o sí tenían que parar esto, pero no sabían bien cómo, yo pienso. Dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya al hacerse esa pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Ya, frente a un hecho tangible, evidente. em, no, no hay más argumento. Y Entonces, no cuando no podemos hay más negarlo. argumento, sí, cuando no hay más argumento, se usa la represión, se usa la persecución, se Ujú. usa la difamación y qué sé yo, tantas otras cosas. Ujú. Em, entonces, la única forma de parar eso, usan la amenaza. Vamos a amenazarlo, como dicen, para que no Ujú. vuelvan a hablar. Em, sí, sí, y veo como el Evangelio, cuando se predica, cuando se habla del Señor, nunca veo como algo tan fácil.
al menos en este escenario, y creo que para nosotros también no es fácil a veces hablar del Evangelio, mantenernos en nuestras convicciones, aun cuando hay represión, aun cuando hay mentiras, aun cuando hay amenazas, cuesta porque da miedo. Así que bueno, esa es la forma de trabajar de los matones, aquellos que se sienten amenazados, digo yo. Una pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué miedo o qué temor parece que está guiando la decisión de ellos? Que el pueblo se dejara convencer supuestamente por, sí, o sea, es perder ellos su autoridad, pero que todo el pueblo, o sea, todo el pueblo sea convencido por ellos. Yo creo que a lo mejor ese era... Ya la evidencia era tan clara, o sea, no... Tanta gente ahí, Ujú. Y ya no se vuelve un problema histórico, se vuelve un no. problema hacia futuro. Y sabe que también me llama la atención que a veces nosotros intelectualmente entendemos las cosas, pero moralmente no cedemos. O sea, como que ellos están entendiendo esta situación, a lo mejor Pero quieren darle la intelectualmente, espalda. pero no ceden al contrario, o sea, les da más rabia, siento yo. Sí, porque no les conviene hacer lo que ellos también están hablando, ¿verdad? No les Ujú. conviene. Claro. Ujú. Es interesante ver que en el versículo 17. en el 17 dice, pero para evitar que este asunto, en vez de llamarlo doctrina, pero no quieren decirlo así porque ellos saben que sería peligroso ante el pueblo, entonces lo tachan como un asunto meramente, como un tema que se puede engavetar y listo, hasta ahí llegó. Pero de ahí se olvidaron de lo que el mismo Pedro dijo alrededor del Espíritu Santo. Estos archivos, estos archivos secretos. Ujú. Y ellos son sinceros, vamos a amenazarlos. Así directamente, si yo digo ya cuando no tienes más herramientas, van ahí al ataque. Ujú. Mejor cállese, mejor no digan nada. Ay. ¿Alguien con un comentario de esta sección? ¿Un comentario adicional? ¿Una observación? Una pregunta, yo quiero hacerte una pregunta. Ajá. A ver, ¿cuál es el poder que tiene este grupo, que está aquí en entredicho? ¿Qué poder tienen sobre las personas? Yo sé que no pueden matar a nadie. Eso se dice cuando persiguen a Jesús, bueno, cuando atrapan a Jesús, ¿verdad? Pero, ¿qué hacen? O sea, ¿qué más pueden hacer? ¿Pueden darle latigazos a ellos? ¿O los pueden meter en la cárcel del gobierno? O sea, ¿qué otras medidas pueden tener? Ellos tienen más medidas o están tan asustados que solo les ordenan que dejen de hablar. Bueno, es cierto, los romanos les habían construido este segundo templo como una forma de congraciarse con ellos, pero no los van a dejar hacer todos los rituales del primer templo. Entonces, no podrían, por ejemplo, convocar a un apedreamiento aquí por una causa de blasfemia. Lo que sí podrían hacer, o lo que sí pudieron haber hecho, fue citar un tema político. Entonces, al politizar el tema, podrían eventualmente convencer a los romanos para crucificar a estos. ¿Por qué? Por traición a la patria romana o por sublevación o decir que están en contra del orden político. Porque los romanos estaban sobre... Exacto. Entonces los romanos sí los hubieran podido ejecutar si ellos hubieran podido extender o elevar este tema a un tema político. ¿Cómo pasó con Jesús? Como pasó con Jesús, ¿verdad? Entonces, esa era la primera opción. ¿Qué pasa? Que aquí el tema es que todos en Jerusalén ya sabían y no podía negarse.
Entonces Ajá. había evidencia, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, ¿cómo vas ¿cómo se llama? A convocar algo político cuando todo esto surgió alrededor de un milagro, ¿verdad? Un milagro Mm, evidente. No es una razón, ajá, No, no hay política. una forma de... Sí, sí, yo creo que sí, ese era el plan A. Y realmente el único plan, ¿verdad? Ujú, Lo segundo que hay que considerar también es que los pudieron haber mandado a la cárcel del templo. Pero ujú. igual, como era tanta la presión en ese momento, social, quién sabe qué iba a pasar, ¿verdad? Ese era un tema. Lo que pasa con el Ujú. cristianismo, que es diferente a otras sectas de esa época, porque hubieron muchísimos movimientos religiosos en el tiempo de Jesús, fue que cuando matan al líder, el movimiento se dispersa. Mm. Pero en el Sí, caso de Cristo y sus seguidores es totalmente diferente. Ya esto es un así ver. punto indetenible. Estamos hablando de 5.000 como 5.000 seguidores en este punto. Así que sí, lo de la cárcel no Ujú. hubiera sido para largo plazo y no se podía elevar a algo político. Ujú. Porque yo pienso, es probable que Lucas eligió este ejemplo, porque dice que ellos hicieron muchos milagros, los discípulos, Sí, ¿verdad? Los apóstoles. Pero es como que se salió de las manos por estar en el templo y por tener tantos, ¿verdad?, convertidos. Es muy probable que sea algo como eso, pero es una cosa impresionante. Así sí. viéndola como la estamos viendo ahorita. Yo creo que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escoge los milagros con guantes para Ajá. mostrarnos Son muy estratégicos, ¿no? Los relatos de Lucas. Sí. Hay una ironía en ese pasaje, ¿verdad? De pensar que Jesús hizo tantos milagros previo a su crucifixión, bueno, previo a su condenación, porque a la idea preguntaba si ese grupo de autoridad puede o no provocar enviar a la cárcel, matarlos o lo que fuera de ahí. Lo hicieron con Jesús. Sí tiene la posibilidad de hacerlo. Ujú. Pero la ironía es, ¿verdad? Jesús hizo tantos milagros, y tal vez no provocó que en un momento estuvieran todas esas autoridades juntas. Y Pedro y Juan hacen un milagro y ve cómo se tambalea toda la autoridad ahí en Jerusalén. Exacto. Sí. Perdón. Bueno, vamos a avanzar entonces al siguiente, porque nos queda un poquito ese sabor de, ok, ¿y ahora qué sigue? También hay O sea, victoria. Sí, ¿qué y puede sigue, pasar sí. ya? Ya todo pasó. Ujú. Y Y bueno, habrá más. sí. Bueno, don Jorge nos va a ayudar con el versículo 19 y 20. A ver qué. La pelota de ping-pong vuelve a estar del lado de los discípulos. Vamos a ver qué pasa. Don Ok. Jorge. Sí, yo quisiera aportar algo en que me llama la atención. ¿Qué hubiera ocurrido, por ejemplo, que Pedro y Juan hubieran sido amedrentados, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente que todo ha estado muy bien hilvanado, digamos, el mismo Dios, tiene todo un plan perfecto, pero me pregunto, este, el valor que tienen este par de personas, de no dejarse amedrentar, ¿verdad? No, no, como en muchos casos hemos visto, digamos que una persona amenaza a alguien y simplemente, no, la callaron, ¿verdad? No se volvió a mencionar y demás. Pero me llama la atención que ellos no ocurrió eso. Claro está en que muchísima gente eran seguidores y podemos imaginar pues que había un gran respaldo, pero lo interesante que me llama la atención es cómo ellos tuvieron un valor extraordinario para no dejar que eso ocurriera. Y entonces vamos a irnos a este versículo 19 y al 20, dice, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos.
nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y a mí ahí en ese par de versículos también logro ver pues que por supuesto que ellos conocieron y vieron, tenían ya hay una certeza completa y absoluta de lo que este, pudieron haber visto, almacenado mucha información sobre quién era Jesús y demás. Y entonces, ellos mismos, hacen ver de que ya no van a dejar de hablar por más de que les amenacen o les quieran callar, ¿verdad? Y entonces me llama también, como les decía antes, muchísimo la atención de que ya casi que ponen en poco hasta su propia vida, por Ujú. anunciar y porque los demás conozcan lo que ellos conocen, ¿verdad? Me encanta esa reflexión y, y de algo que me llama mucho la atención también es, don Marco pone en el chat dos palabras claves, convicción y compromiso, ¿verdad? Se notan esas dos cosas muy, muy palpables. Mm. Don Olger, Ujú. ¿qué emoción te transmite esa frase de no podemos dejar de hablar? Y manitos, bueno, y hermanos, viera que yo me traslado, digamos, y me identifico en el pasaje porque han habido momentos en que he visto dos personas de la iglesia conversar, no sé, después de la iglesia o no sé, y me les acerco y les digo, ya sé de todas maneras de lo que están hablando. Y entonces las personas se asombran, dice, porque generalmente nosotros como cristianos, nuestro idioma, no sé, trasciende y permanece, ¿verdad? Entonces, cuando dos personas cristianas se encuentran en algún lugar, no sé, tenemos un tema de qué discutir, ¿verdad? Tenemos un tema de qué hablar. Entonces, viera que en este pasaje me llama mucho la atención el saber de que nosotros como cristianos, nuestro lenguaje es totalmente distinto al de la gente que no conoce al Señor. Sí. Me, me confronta, sí. Y, En, en- perdón, Mike, sí, perdón. don Marco, lo escuchamos. Eh, eh, a mí me pasa la de Olge. Yo me voy a esa época, pero me vengo a donde estamos ahora, a lo que está viviendo la humanidad y todo este tipo de situaciones. Eh, yo cité el tema de la convicción y el compromiso porque son dos palabras que pienso yo que hay que empezar a darles brillo y me faltó ahí carácter, que es la formación integral de esas dos. Ah, yo creo que hoy hablaba yo con Omar en la mañana, hacemos unas mezclas entre trabajo y creencias y trabajo. Y Omar participó de un chat y cómo es que te denominaban, Omar? El radical, ¿verdad? Por los pensamientos y por las posturas de Omar. Yo pienso que estamos llegando a una época donde hay que ser radicales con un montón de cosas, ¿verdad? Porque de alguna forma pienso que la distracción del creyente hoy día, no sé, como que se sale del rollo y lo permea y levanto la mano por eso, todo lo que pasa en el medio ambiente. Yo jalo para mí esa última parte del texto. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Yo diría que no puedo dejar de hablar de lo que creo y de lo que he visto y de los cambios en las personas y del milagro que es Jesús en la vida de todos nosotros. Muchas gracias, don Marco. Un par de comentarios muy buenos y también a don Jorge, la verdad que sí. Yo creo que no, aquí tenemos como coherencia también, ¿verdad? Entre lo que creemos con lo que hemos experimentado. Entonces me llama la atención eso, que
Creo que el compromiso es una consecuencia natural del encuentro con Dios, el encuentro con Jesús. Magnito, una de las cosas que a mí me llama la atención es el hecho de que dice que delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. O O sea, sea, nosotros tenemos que ser obedientes al Señor, a su palabra, ¿verdad? Ujú. o sea, que también nos da, o sea, pienso lo inverso, de que entonces nos da la posibilidad de desobedecer, aunque sean autoridades, cuando están en contra de la palabra de Dios o de lo que Dios piense. Sí, Y eso es lo que no muchas veces, bueno, yo creo que culturalmente a nosotros siempre nos enseñaron a obedecer, po, a todos, obedecer las autoridades. Y cuando las autoridades se desvían, por así decirlo, o usan la palabra para cualquier otra cosa, lo que sea, para hacer daño, por ejemplo. Entonces nos da este pasaje, pienso, la facultad de no obedecer cuando se está usando la palabra o la verdad de Cristo para otras cosas. Para, en este caso, para amenazar, para manipular, para... Eso es lo que pienso. La obediencia absoluta tampoco. O sea, a Cristo sí. y nos hace pensar, como decía don Marco, dónde están nuestras convicciones, ¿verdad? Sí. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que pensar en lo que creemos. Ujú. Ujú. Bueno, otra cosa, en 1 Pedro 5:18 que es parte de lo que es obedecer, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Mm, sí. Y aquí pone otra, ¿cómo se llama? Esta otra capa de criterio, en el sentido de que cuando el amo intenta tener el puesto de Dios, no podemos permitirlo, sería idolatría. Mm. Entonces Pedro y Juan dicen, bueno, aquí tenemos un desafío. Si los ponemos a ustedes antes que el Señor, ustedes estarían ocupando el lugar que solo le toca al Señor. Ujú, Y ahí es donde tenemos problemas. ujú. Sí. Bueno, muy interesante. Muchas gracias. Y hoy me tocaba a mí terminar. Así que vamos a leer el 21 y 22. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Bueno, voy a poner algunas cosas que me llaman la atención, pero ustedes por favor pueden compartir también las que les llaman la atención. Vienen nuevas amenazas Ujú. y la razón para dejarlos ir no es ni Dios, Mm, mm. es la gente. Ujú. La presión de la gente. Sí, sí, sí. Y creo que Causa Martín, la gente. Martín Lutero lo dijo muy bien, el corazón del ser humano es una máquina de crear ídolos. Entonces, cuando ponemos a cualquier persona en el lugar que solo le toca a Dios, los idolatramos, esas personas a su vez colocan en sus corazones otros ídolos que no son Dios. Entonces ellos están preocupados por la gente, no por lo que Dios, ¿Qué dirán? lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Entonces no hallaban manera de castigarlos porque la gente iba a ser un problema, ¿no? Sí. Pero veo también el contraste. Ellos no saben qué hacer, pero la gente sí sabía qué hacer. Ujú. Todos alababan a Dios. Mm. Ajá. Entonces vemos el contraste, ¿no? Los que deberían preocuparse por alabar al Señor están preocupados por la gente. Ujú. Y la gente Estaba está alabando. preocupada por alabar a Dios. Bueno, y lo otro que me llama la atención también es que este hombre no solamente
había nacido con una discapacidad, sino que tenía más de 40 años. ¿Por qué lo mencionas? Entonces creo que Lucas, como buen doctor, nos agrega este dato médico, diciéndonos, no es que tuvo una Ujú. discapacidad que con ejercicio y en plena juventud y momento vigoroso de la vida pudo superar, ¿no? Sino que sabía todo el expediente de este hombre y esto era realmente un milagro. Entonces, sí, no sé si alguien quiere hacer otro comentario, ve otra cosa, algún otro detalle que se me escape, de seguro sí hay varios. O sea, me llama la atención nuevas amenazas, esa palabra. O sea, que lo siguieran amenazando. Sí, No, y eh, también la parte que dice, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado. Ahí está hablando de los milagros del Señor, ¿verdad? ujú, También. ujú, ¿Qué obra de parte de Dios más limpia, verdad? ¿Cómo los dejan irse? ¿Cómo los avergüenza? Y si estaban preocupados al principio o enojados, ahora quedaron como más dolidos, creo, me imagino, ¿verdad? Entonces digo, qué manera más limpia la de Dios de haberlos librado, porque realmente pudo haber pasado cualquier otra cosa, pero Dios estuvo al control de esta Ujú. historia tan llena de enseñanza, ujú, A mí de la también gloria. me llama la atención el que dice, no hallaban manera de castigarlos. No podían castigarlos, porque el peligro era que toda la gente se les pudiera venir encima, ¿verdad? sí, Muchos de los castigos que Jesús recibió obedeció a gente que mintió en contra de él. Mm. Ahí pudieron haber mentido ellos, pero yo pienso que el Señor trajo No tal lo nivel permitió. de susto y confusión que no hallaban ni siquiera cómo, qué razón poder tener para castigarlos. Bueno, aparte de la presión social, ¿verdad? De todo ese montón de gente ahí con ellos. Y, y básicamente el propósito de Dios en una y otra, ¿verdad? En una y otra situación. Allá estaba cumpliendo el propósito suyo, ¿verdad? Con el Señor. Y aquí está cumpliendo el propósito de establecer la iglesia o de afirmar o de, ¿verdad? Encontrar las gentes que van a conformar la iglesia. Y por eso fue que puse ellos también, ahí dice, esas nuevas amenazas, ¿ves? Sí, claro. ¿Qué temor tuvieron ellos al ver de que no podían castigarlos con nada? Esas eran las amenazas que ellos, Y a lo sí, mejor lo eran veían, nuevas para ellos. a lo mejor lo veían con tanta firmeza Ujú. en ese momento a ellos que ya no había más forma de. ujú. Ahora nos hubiera encantado que el libro de Hechos terminara aquí, ¿verdad? Pero Una vez, tampoco. Pero no, sigue. Vamos a ver que van a haber nuevos desafíos. El mal no va a descansar también. yes. Vamos a seguir viendo encuentros entre las autoridades religiosas y los discípulos. Y ahora vimos a la multitud del lado de la verdad, pero después vamos a ver también cómo la multitud a Ujú. veces juega en contra de la verdad. Entonces, mucho que meditar. Pero vamos muy bien y como siempre, vamos a terminar con un reto. Durante esta semana y la siguiente, hasta el estudio siguiente, vamos a identificar una situación donde sentimos presión para callar, para suavizar o para evitar hacer lo correcto. ¿Sí? Y en medio de esa situación, vamos a hacernos la pregunta, ¿desde dónde estoy hablando? ¿Desde el Ujú. miedo o desde estar delante de Dios? No quiero que este reto se vuelva una provocación de conflictos, no es que anden buscando pleitos que resolver, ¿no? Yo sé que en nuestra cultura costarricense que no somos tan confrontacionales, este reto es bastante difícil, Y pero nosotros, sí que tengamos este ejercicio
de reordenar nuestras lealtades, ¿no? Entonces que pensemos en ese tipo de situaciones y pensemos, bueno, ¿esto lo estoy haciendo por temor al hombre o por temor al Señor? ¿Sí? ¿Qué Ya nosotros retecito? tenemos una respuesta de eso. Este reto lo tengo hace un rato. Ya lo tenemos nosotros. Ya lo tengo listo también. Con los Ay, yo. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan dentro de 2 semanas, ¿sí? Ah. Entonces, muchas gracias. De verdad, aprecio muchísimo sus participaciones, sus comentarios. Em, es un tiempo de mucha bendición, la verdad, este estudio bíblico. Y oramos. ¿Cómo hace falta? Sí. Que el Señor nos siga dando salud para este tiempito. Sí, amén. Bueno, Padre, gracias te damos por permitirnos revisar este texto tan precioso. Señor, Sí, así Señor. como Pedro, lleno de tu Espíritu Santo, supo abordar una situación tan difícil, te damos gracias porque esto nos da la esperanza de que aun cuando tengamos que pasar por momentos donde nuestra fidelidad se va a ver comprometida, también tenemos esperanza en el Espíritu Santo que nos ayuda en ese momento. No solo con nuestras palabras, sino también con todo el escenario para honrar tu verdad. Ayúdanos, Señor, a que nuestra lealtad y nuestro carácter y nuestra convicción siempre se alinee con el caballero de la cruz. No hacemos nada más que seguir tu ejemplo, Señor. Te damos gracias porque este texto nos da testimonio de que tú estás también con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, dándonos palabras, Señor. Y es cierto, la realidad de los discípulos en aquel momento no es que procedían de una erudición increíble o de alguna otra cosa para alardear, solamente dependían de que habían estado contigo, Señor Jesucristo. Asimismo nosotros, Señor, si de algo hemos de estar orgullosos, es que tú has estado con nosotros y tú nos has dado gracia para estar contigo, Señor. Y te pedimos, Señor, que esa sea nuestra identidad siempre. Ese encuentro por gracia que nos has dado a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, ayúdanos en este nuevo reto, Señor, y que todo lo que podamos poner en práctica sea solamente para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amados, muchas gracias por su paciencia, su participación y de verdad gracias también por estar orando por nuestra salud. Y qué lindo poderlos volver a ver. Aunque están Igualmente. todavía afectaditos de la tos. Sí, todavía. Sí, sí, sí. Es que ya podemos decir como este que fue sanado que ya pasa a los 40, entonces el milagro es evidente. Muy buena. Ay, Nito. Mejor no hablemos de edades. De edades, porque ve. Sí, Respeten a los mayores. Aquí hay ciudadanos adultos mayores. Bueno, don Jorge, Bendiciones a Que todos. descansen. Bendiciones. igualmente Bueno. que Buenas descansen. noches. Buenas Dios noches. bendiga a Dios todos. los bendiga.